calidad de mi presente, ni la bendición de mi futuro. ¿Creen eso? Esa es una verdad que estamos aprendiendo. A menos que ustedes quieran permanecer en el pasado, lamentarse por el pasado, llorar por el pasado. Su pasado, la forma en la que iniciaron su vida, por más trágica que sea, por más carente que sea, no establece un destino para el presente y mucho menos para el futuro que Dios tiene para nosotros. Digan por favor conmigo, nadie tiene el poder de lastimarme, a menos que yo se lo dé. Aprende esa verdad. O sea, podrán decir lo que quieran de ti. Lo que sea que digan, por más ofensivo que sea, por más despreciable y despreciativo que sea, no tienen realmente el poder de dañarte, a menos que tú le des poder a esas palabras, que tú le des cabida en tu mente y en tu corazón. Puedes hacer caso del menosprecio de otras personas o simplemente ignorarlo, dejarlo pasar. No quedarte estacionado en lo que dicen cuando te quieren lastimar o cuando te quieren ofender y seguir adelante. El poder de esas palabras lo das tú o no. No lo den. No lo den. Y les voy a pedir que hagamos una tercera afirmación. Digan por favor conmigo, Dios está por encima de las circunstancias, pero opera a través de las circunstancias. ¿Entendemos esto? O sea, ninguna circunstancia va a poder detener a Dios. Pero Él, aunque está por encima, Él no las ignora, no pasa desapercibido de ellas, sino que opera a través de las circunstancias por medio de, como estamos aprendiendo, de la providencia, díganlo conmigo, de la providencia divina, ¿verdad? Y esto es importante que lo entendamos porque todos constantemente caemos en la trampa de querer, de soñar, de pensar, de esperar que Dios cambie nuestras circunstancias. Desde el incrédulo que dice, ¿por qué si Dios es tan bueno? Y entonces va a decir una serie de sí. ¿Por qué si Dios es tan bueno? ¿No? Si Dios es tan bueno, va a decir una serie de por qué. ¿Por qué permite el hambre? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué la pobreza? Bueno, esa perspectiva, la perspectiva de esa persona, podría ser entendible porque no conoce la palabra de Dios y no sabe lo que acabamos de declarar. Que Dios está por encima de las circunstancias, pero opera a través de las circunstancias por medio de su providencia. Puede ser el incrédulo, pero también está el creyente, como tú, como yo, que muchas veces hemos caído en el error de orar, de pedirle a Dios que cambie nuestras circunstancias. Pero hoy estamos aprendiendo que Dios no va a cambiar nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque Dios, lo que acaban de decir, opera a través de las circunstancias, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan bien claro todos ustedes, ante la pregunta ¿por qué Dios no cambia mi entorno? ¿Por qué Dios no cambia lo que vivimos? Por lo menos hay dos razones muy claras. Y te voy a dar la primera. Porque el día que Dios cambie, ojo con esto, el día que Dios cambie las circunstancias, cuando Dios cambie las circunstancias, las va a cambiar para siempre, para toda la eternidad.
¿Sí me explico? O sea, el día que Él se enfoque en cambiar las circunstancias es porque se destruye este planeta, todo lo que hay en él, se acaba este tiempo y pasamos a la eternidad. Mientras no pasemos a la eternidad, Dios no va a cambiar las circunstancias. Y la segunda razón por las que Dios no cambia las circunstancias es porque su principal interés no son las circunstancias, sino tú. Entonces, Él va a usar de las circunstancias para trabajar en ti, para trabajar contigo, para perfeccionarte. Sería bueno entonces que todos ustedes recibieran desde este momento la paz de Dios en sus corazones y no sigan luchando contra las circunstancias, sino que le digan a Dios, ¿qué quieres trabajar en mí a través de esta circunstancia que estoy viviendo? Y de esta otra, y de esta otra, y de esta otra. Nada sucede en tu vida de manera casual, accidental. Así que la circunstancia que estás viviendo hoy, la que no sabes que vas a vivir mañana, está diseñada por Dios para trabajar en ti, para trabajar a través de ti. Incluso las personas que están alrededor tuyo o que estarán mañana, estarán puestas para transformarte a ti. ¿Lo entendemos? Vemos esto, que Dios no cambió las circunstancias del pueblo que se alejó de Él. No le dio un camino fácil, por el contrario. Dios mandó un enemigo que los derrotara y que se los llevara cautivos. Y dentro de esa circunstancia, dentro de la circunstancia de la cautividad, ojo, permitió que los padres de Esther murieran cuando ella era una niña. Alguien podría pensar que eso es muy cruel, pero había una cierta situación del espíritu del pueblo, del corazón del pueblo, que Dios tenía que trabajar. Entonces, Él permite que los padres de esa mujer llamada Esther murieran, muy posiblemente sin que ella los conociera todavía. Permitió que ella quedara huérfana en un país extraño. En nada de eso Dios estuvo ausente. Estas circunstancias iniciales en la vida de Esther, en su vida, forjaron un corazón y un carácter en esa mujer. Era una mujer hermosísima, pero nunca se enorgulleció de ello. Conocemos, yo creo que todos, alguna mujer que tiene ojos de cielo y ya se cree la gran cosa, ¿verdad? Aunque los ojos de cielo, como los de cielos de ahorita de la Ciudad de México, unos relampagueando ahí y otros con nubes. Esther era una mujer hermosa, pero nunca sacó ventaja, lo aprendimos la semana pasada, de su belleza. Y hay muchísimas personas que tienen tantito y quieren sacar ventaja equivocadamente de eso. La vemos que no quiso sacar ventaja de sus atributos, pero también la vemos segura de sí misma. Vemos que no se amargó por su pasado. Vemos que no se lamentó por su desgracia. Ojo, por favor, de verdad, hombres y mujeres, aprendamos. O sea, esta mujer vivió cosas que muchos de aquí no vivimos de niños. Y nunca se amargó, nunca se lamentó, nunca le echó la culpa a nadie. Por el contrario, en un tiempo en el que no había libertad como la tenemos hoy, para estudiar la palabra, para alimentarse de ella, para fortalecerse en la Escritura, ella de alguna manera, lo vemos en todo el libro de Esther, entendió que Dios estaba detrás de todo, que Dios estaba con ella. Confió en eso, aunque no había grandes milagros,
Y eso le valió para lo que vamos a ver en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 1. Les voy a pedir a todos, por favor, que lean conmigo la parte que está resaltada en morenitas, o sea, en negritas. ¿Listos? La parte que está resaltada. Dice Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces, ¿qué es lo que genera expectativa de vida y de calidad de vida en el ser humano? No los avances científicos, no los medicamentos, sino no olvidarse de la ley y guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que garantiza una vida larga y una vida de calidad. Las Escrituras nos explican el tiempo que vivimos, las circunstancias que vivimos, e incluso nos explican nuestra existencia en ese tiempo y en el lugar donde vivimos. Otra vez, no es casualidad el tiempo en el que naciste, el lugar donde naciste y que hayas nacido siendo tú. No es accidente. Como tampoco es accidente la familia donde naciste, el estatus social de la familia en la que naciste, el dinero, las posibilidades, las carencias. Nada de eso es casualidad. Pero de la misma manera como lo declaramos, nada de lo que sucedió cuando naciste, en donde naciste, establece que así vaya a ser tu presente y menos tu futuro. Estadísticamente se dice que un altísimo porcentaje, más del 60% de las personas que nacen pobres van a morir pobres. Eso dicen los estudios estadísticos. La palabra de Dios dice que Dios levanta del polvo al desvalido y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. La palabra de Dios dice que las personas con un inicio como el de Esther pueden llegar, vean, ¿a qué llegó a ser Esther? ¿Qué llegó a ser? Reina, una huérfana en un país extraño, una huérfana en un país extraño, una huérfana en un país extraño. Es como si tú, mi querida Adela, de pronto fueras gerente de BBW en España. ¿Lo puedes imaginar? ¿Verdad? ¿Cómo? De eso estamos hablando. ¿Me explico? De eso estamos hablando. Y la palabra de Dios siempre va a buscar romper nuestras estructuras mentales, porque están tan rígidas en esos otros principios mentirosos de que si naciste así, así te vas a morir. ¿Amén? ¿No? Pero esa resistencia tiene que estar constante en tu mente y en tu corazón, porque estas estructuras se nos vienen encima y evitan que vivamos y experimentemos la fe en todas las promesas que Dios tiene para nosotros para que se cumplan. Lo que va a hacer que se cumplan las promesas que Dios tiene para ti es tu fe en esas promesas. Entonces, las Escrituras nos explican nuestras circunstancias. Si tú en vez de quejarte, a partir de esta semana le empiezas a preguntar a Dios, ¿por qué vivo esto? Su palabra te lo va a explicar. Te va a decir todo lo que sucede en esta etapa de tu vida. Te va a decir por qué lo bueno, por qué lo malo, por qué tienes esto, por qué no tienes aquello. Y te va a enseñar, nos va a enseñar cómo Él va a trabajar a través de cada persona, de cada situación en nosotros. Entonces, en vez de queja,
pregunta, no con una actitud de desafío, sino de verdaderamente querer aprender. Eso es mansedumbre. Padre, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué está esta persona en mi vida? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué quieres hacer en mí? Porque lo que Él quiere hacer en ti va a desatar, va a activar. Ojo, escúchenme por favor, síganme. Lo que Él quiere hacer en ti va a activar lo que Él quiere hacer a través de ti. ¿Me oyeron? Se lo repito. Lo que Él quiere hacer en ti, la transformación que Él quiere operar en ti, determina lo que Él quiere hacer a través de ti. Y esa transformación tiene que ver con el rompimiento de esas estructuras mentales y emocionales que nos implantan desde pequeños, desde bebés. Entonces, la transformación es lo que Dios quiere hacer a través de ti, en ti, para que entonces Él pueda hacer lo que Él quiere a través de ti. Y de acuerdo a la información bíblica, lo que Él quiere hacer a través de ti es simplemente inimaginable para la mente humana. Entonces, ahí es donde viene la explicación de las Escrituras. Entonces, estamos entendiendo que no debemos de pensar ni querer que cambien nuestras circunstancias. ¿Estamos claros en eso? ¿Estamos claros en eso? Por favor, te lo suplico, deja de esperar que tus circunstancias cambien. Deja de pedirle a Dios que cambie tus circunstancias. Ahora, para afirmar esto, te voy a pedir que repitas fuerte. No necesito que mis circunstancias cambien. ¿Podemos decir amén a eso? ¿Estamos claros? Ok. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos la palabra de Dios para enfrentar cualquier circunstancia y salir perfeccionado. Esta es la razón por la cual una iglesia correcta, un pastor que de verdad es pastor, y un equipo de líderes que se preocupen, que realmente sean líderes con un corazón para el liderazgo de servicio, va a estar constantemente motivando y llevando a la iglesia, o sea, a ti, a que estudies la palabra, a que la memorices, a que la metas en tu CPU, en tu disco duro. ¿Y cuál es la experiencia al estar memorizando la palabra que lo estamos haciendo? ¿Qué acabamos de leer en Proverbios 3? Y lo que les estoy diciendo es la palabra la que te va a explicar tu situación y lo que Dios está haciendo. Pero si tú no la metes en tu ser, si tú argumentas lo que tú quieras, aquí la mayoría todavía falta. Gloria a Dios por los que están reportándose con sus discipuladores, conmigo, con sus papás. ¿Quieres tener una vida larga? ¿Quieres tener una vida de calidad? ¿Quieres tener bendición? ¿Quieres entender el porqué de las circunstancias que estás viviendo? Necesitas meter la palabra en tu vida. Y yo le digo a mis discípulos que faltan, ¿qué pasó? Hay discípulos que ni un solo versículo me han reportado. Por favor, esta semana ya los espero. Ahora, ¿por qué la palabra? Te acabo de dar Proverbios 3:1, mira el versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Esto no es un deseo, Esta es la instrucción para que tú la hagas. O sea, que de ti nunca se aparte la misericordia, es responsabilidad tuya. Y la verdad. ¿Cuál verdad? Pues la verdad de la palabra. Mira lo que dice sobre la verdad. Átalas a tu cuello. Vean cómo esto no es una cuestión mía, Charlie.
¿Dani? O sea, quiero que me entiendan, esto no es, mi querido Cristian, ay, cómo enchincha el pastor. ¿Qué dice ahí? Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. O sea, no es ocurrencia del pastor que no tiene nada que hacer en el día y anda viendo a ver cómo molesta a los congregantes. Como el pastor no tiene que firmar como yo, de entrada y de salida. No. Lo que pasa es que el pastor quiere que seas libre de los sistemas mundiales. El pastor quiere que te vaya bien, que seas enriquecido, que viva la riqueza realmente en todos los aspectos. Para eso, mi querido Alex, necesitas atar la verdad en tu cuello. Necesitas, mi querido Ángel, escribirla en tu corazón. Cuando lo hagas, o en la medida, mi querido Isauro, que vayas haciendo eso, vas a hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Tú no necesitas que cambien las circunstancias. Tú necesitas el favor de Dios en medio de las circunstancias que vives. Por eso este mensaje se llama el favor de Dios. Y buena opinión, que las personas tengan buena opinión de ti, es la descripción o es la definición del favor de Dios. ¿Qué es el favor de Dios? Que las personas tengan la mejor opinión de ti. Que cuando piensen en Lupita Rivera, digan, wow, o sea, ella es la mejor persona. Que cuando piensen en David Caso, digan, no hay otro como David Caso. Que cuando piensen, cuando venga, oyen, ¿a quién le vamos a dar esta promoción? Que piensen en ti. Que cuando digan, ¿a dónde vamos a ir a comprar este material? ¿A dónde vamos a ir a comprar esto? ¿A quién llamamos para darle esta bendición? Piensen en ti, porque no hay nadie mejor que tú. Eso es buena opinión. Eso es el favor de Dios. Ahora, si piensan en ti acá arriba, pues tú vas a tener que estar también a la altura de esas circunstancias. Y entonces se genera un círculo de bendición, porque si así como estás, dicen, vamos a dárselo a Felipe, eso tú dices, ah caray, ya me está favoreciendo Dios, te aplicas y al rato viene el siguiente escalón, hacia arriba, no hacia abajo. ¿Me explico lo que Dios quiere para nosotros? ¿Eso es orgullo? ¿Es petulancia o cómo se dirá? ¿Es altivez? No. Nadie podría acusar a ningún papá de aquí de querer que su hijo, después de primero, vaya a segundo, y después de segundo a tercero, ¿no? Y después de sexto a secundaria, y después de secundaria a prepa, y después de la prepa a la universidad, y después una especialidad, una maestría, un doctorado. ¿Eso es orgullo eso? Alguien diría, ¡qué barbaridad! ¡Qué orgullosa es esa mamá! ¿Alguien diría eso? No. Eso es lo que tu papá quiere para ti. Entonces no caigas, por favor, en la falsa espiritualidad. No, ¿cómo creen? ¿Cómo creen que yo hoy gano 25,000 y yo estoy esperando ahora ganar 50,000? O le estoy pidiendo a mi papá ganar 70,000. ¡Ay, qué orgullo! ¡Qué barbaridad! ¡Qué materialista! ¿Sí o no? No. ¿O sí? ¿Ven las estructuras mentales que tenemos? De pronto, quién sabe cómo hacen el pase mágico, ya lo estamos viendo como si fuera pecado. Esperar que en mi negocio, para el año que entra ya sea una franquicia. ¿Me explico o no? Miren, hay negocios buenísimos. A mí me gusta mucho, a mi esposa y a mí me gusta mucho un negocio de carnitas, que para mí se me hacen las mejores del mundo.
No les voy a hacer, bueno, se llama El Venadito. Está ahí en Avenida Universidad. Yo tengo más de 25 años como cristiano. Conocí El Venadito cuando me convertí a Cristo porque está a media calle de la iglesia donde conocí de Cristo. Entonces, aunque ya andaba en el espíritu, no dejaba la carne. Y por más de 25 años hemos ido, mi familia y yo. ¿Saben qué? Ese lugar tiene las mejores carnitas del mundo, pero sigue igualito que hace más de 25 años. Bueno, después de 25 años ya uno lo ve, dice, ¿qué es esto? ¿Por qué no lo han remodelado? Y ahí te das cuenta que las personas no, en su mente tienen un tope que no les permite ir a más, teniendo lo mejor, el mejor producto. Tú puedes tener lo mejor en ti, pero las estructuras mentales y espiritualoides incorrectas impedirte que vayas a más y a más y a más. Esto es lo que el mundo llama creer en ti mismo. Nosotros sabemos que no ese es el camino. El camino es creerle lo que Dios dice de nosotros, lo que Él quiere, lo que papá quiere para mí. ¿O no? ¿Qué quiere tu papá para ti? Créelo. Él quiere favorecerte. Él quiere que tú tengas, Él quiere darte buena opinión delante de todas las personas, como dice acá, que hayas gracia y buena opinión ante Dios y ante las personas. Eso es lo que necesitas. Mira Esther capítulo 2, versículo 17, para que veamos esto en un ejemplo concreto y real. ¿Cuántas mujeres le fueron presentadas al rey Jerjes? 400 de las mejores mujeres, de las más mamacitas de las mamacitas. Pero dice aquí, el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y ella halló gracia y benevolencia delante de él, y lo vuelve a decir, más que todas las demás. Esto es favor de Dios. Entonces mira, no importa si vivimos en la ciudad más grande del mundo y hay 3,000 aspirantes al puesto que tú quieres tener. De los 3,000, tú sabes que tú tienes el favor de Dios. ¿Se puede saber esto? Claro. ¿Por qué? Porque para obtener el favor de Dios no necesitas comprarte el mejor traje, no necesitas tener el mejor currículum, no necesitas tener las mejores calificaciones en la universidad, no necesitas ser el más sesudo. ¿Qué necesitas? Atar, ¿qué? ¿A dónde? Y escribirlas, ¿en dónde? Por eso necesitamos fe, porque uno diría, uy, ¿qué es esto? No puede ser. Para yo obtener el mejor lugar en la empresa, en el hospital, en la compañía aquella, yo lo que necesito es salir de la mejor escuela de México o del mundo. Amén. Ahí necesitamos fe, porque nos inyectan que tienes que salir del ETEC, del ITAM, de no sé qué, y ellos se pitorrean en tu cara. Tú pregúntale al director del TEC si te garantiza que tu hijo cuando salga va a ser jefe. ¿Sabes qué te van a garantizar? Que tengas una credencial que dice Exatec. O sea, exalumno del TEC. Y ya. Y si se te pierde, tienes que pagar la reposición. Vean la competencia que tuvo Esther. O sea, no fue ¿cómo se dice? Un camino ahí de, pues como ustedes saben, ya saben lo que quiero decir, ¿verdad? O sea, no fue algo fácil para ella. Deja de burlarte de mí, Andrea. Es que ya estoy en la siguiente idea. Pero 2 veces se nos dice que Esther halló gracia y favor delante del rey. Esto quiere decir que ella sobresalió entre las demás mujeres, pero no fue por su belleza física nada más, porque todas eran muy bellas. Tuvo el favor de Dios teniendo todas las circunstancias en su contra, lo que declaramos al principio. Ahora lo tienes que creer.
Y eso es lo mismo que necesitamos tú y yo. No que Dios cambie nuestras circunstancias, sino tener el favor de Dios por encima de todo el mundo en medio de las circunstancias que tú enfrentas. Ahora vamos a ver cómo lo obtuvo Esther. No sabemos, no se nos dice si Mardoqueo, el tío o primo de Esther, tuvo un ejemplar de las Escrituras en ese momento. Lo que sí sabemos es que sí conocía las Escrituras, porque él, siendo adulto, vivió todavía en Israel, en Jerusalén, cuando todavía no se los llevaban cautivos. Así que ahí tenía todavía la posibilidad de tener ese contacto con las Escrituras. Y también sabemos, tenemos otro dato, de que él fue el que educó, el que formó a Esther cuando los papás murieron y él la adoptó, literalmente. Entonces, miren, otra vez, para que se meta en tu corazón, Esther tenía todo en su contra. Desde pequeñita, desde bebé. Desde bebé la dejaron sus papás, o sea, se murieron. Pero, a pesar de tener todo en su contra, de no tener gran cosa, usó lo poco que tenía. Y cuando tú usas lo que tienes, a eso se le llama sabiduría. La sabiduría es cuando usas lo que tienes, no por saber mucho. Eso no te hace sabio. Sabio te hace hacer buen uso, correcto uso de lo que tienes, así sea poquito. Entonces, ahí tienes otra razón para que dejes de quejarte y lamentarte porque tienes poco. Si tienes poco, tienes algo. El punto es usar eso que tienes y que lo uses sabiamente. Por ejemplo, seguramente Mardoqueo le enseñó un mandamiento. Uno. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, el mandamiento que podemos estar seguros que Mardoqueo le enseñó fue el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta tierra. ¿Cómo sabemos? Porque mira lo que dice el versículo 20. A ver, léanlo conmigo. Léanlo conmigo. ¿Ven? A ver, vamos a leerlo otra vez. Dice ahí, Esther hacía lo que ¿qué? Lo que Mardoqueo. ¿Cuándo? Como cuando él. Aquí ven a una mujer sabia en contraposición de esas personas que dicen, yo no me voy a sujetar a hombre alguno. Yo solo me sujeto a Dios. Suena bonito, ¿no? Suena piadoso. Pero si una persona honestamente quiere sujetarse a Dios, Dios lo primero que le va a decir es sujétate a tu autoridad humana. ¿Ven, discípulos míos, por qué tienen que hablarme y reportarme? ¿Y qué? ¿Por qué yo le tengo que hacer caso? Bueno, no me tienes que hacer caso. O sea, obligados, ni los calcetines. ¿O cómo es? Eso, a fuerza. ¿No? Aquí no es a fuerza. Pero si quieres bendición y larga vida, no hay de otra. Esther no andaba de que, ay, ¿y ese quién? Ni mi papá es. Pudo haber hecho eso. Pudo haber dicho, ay, este es mi primo, ¿qué? ¿Yo por qué le voy a tener que andar rindiendo cuentas a él? No. Sabia, bella, pero sabia. Esther hacía lo que decía Mardoqueo. Ya de adulta, como cuando niña, él la educaba. De paso, mis queridos jóvenes que viven en casa de sus papás, o de su tío, de su tía, o de su abuelo, dicen que cada cigarro te quita no sé cuántos años de expectativa de vida. Cada desobediencia
te quita más años de vida y de vida buena. Cada desobediencia a tus padres te quita años y años de vida buena, más que el cigarro y que cualquier otra cosa. Entonces, pensemos que Mardoqueo solamente se sabía un mandamiento y se lo enseñó a Esther. Uno. El punto no era cuánto sabía Mardoqueo, cuánto sabía Esther, sino cuánto ponían en práctica. Y ahí lo vemos, que ella ató esa verdad de honra a tu padre y a tu madre, la ató a su cuello, le escribió ese mandamiento en la tabla de su corazón y no se andaba con tonterías, no se andaba con payasadas. Lo que Mardoqueo le decía, ella lo hacía. Punto. Lo que tu autoridad te dice, eso haces. Punto. ¿Cuál fue el resultado? Halló gracia y buena opinión delante de todos, delante de Hegai el eunuco, del otro eunuco y del rey. O sea, tuvo buena opinión delante de todo el mundo. Persona que la conocía, persona que hablaba bien de Esther. Y eso es lo que tú necesitas. Persona que te conozca, persona que hable bien de ti. Porque tal vez no va a ser ahorita, pero en 10 minutos, en media hora, al día siguiente, la semana que viene, el mes que entra, van a pensar en ti. Van a decir, ay, él, ella. ¿Tomaste su teléfono, su correo? Tenemos que llamarle. Y entonces tu preocupación va a ser, ¿cuál de todas las bendiciones elegir? No, ¿verdad? Como que no la quieren así. Les pregunto entonces, ¿quieren el favor de Dios? ¿Y de todas las personas? ¿De las que conoces? ¿Sí o no? ¿Y de las que vas a conocer? Muy bien. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? ¿Vamos todos de la mano? Incluso aquí valdría hasta amarrarnos las agujetas, así como en el concurso ese de todos amarrar para ir parejitos. Vamos a pasar al siguiente punto. Ya conocimos a Vasti. Y todos están aquí de testigos que en ningún momento menospreciamos a la persona y la vida de Vasti. Por el contrario, creo yo que reivindicamos un poco su ejemplo y espero que tú tengas a Vasti en buena estima. Sin embargo, su vida se contó en un capítulo y tenemos frente a nosotros todo un libro que se llama... Entonces, digan conmigo, Vasti fue una gran mujer. Esther fue mejor. Eso es lo que tú necesitas ser. Eso es lo que tú quieres ser. En la vida hay muchas personas muy buenas, con grandes conocimientos, con grandes capacidades. Capacidades que te rebasan a ti en el área donde tú estás. Pero tú vas a ser. Esas verdades son las que tienen que ser como esas bolas en las grúas que las van así como columpiando para darle hasta efectos especiales tengo. ¿Ven cómo Dios provee? La providencia de Dios. Para pegarle a esas estructuras mentales. A ver, sí me explico por eso. Entonces dilo en la vida hay personas con grandes capacidades, pero yo soy mejor. ¿Es orgullo eso? Es fe. Porque eso es lo que Dios, ¿no es lo que tú quieres para tu hijo? Y no es despreciar a los otros niños, pero tú quieres que tu hijo sea el mejor. Tu papá quiere lo mismo de ti. Entonces, aunque Vasti fue una gran mujer, Esther fue mejor. ¿Y cuál fue el punto que marcó la diferencia? Que tal vez era muy poquito lo que conocía Esther de la palabra, pero la creyó, la ató en su cuello, la escribió en su corazón, o sea, la vivió. Así que al yo decirte semana tras semana, memoriza la palabra, estoy buscando esto.
Primero, que ates la palabra a tu cuello. Esta semana conocí por internet a un pastor que lleva aprendidos 21 libros completitos de la Escritura, de memoria. 21 libros. Y explica un montón de cosas de todo lo que produce en el interior y en el exterior. 21 libros memorizados. Hay personas aquí que no se saben ni 5, pero en el índice. O sea, créanme, lo que no es tiempo ni esfuerzo perdido cada vez que tú le dedicas a memorizar la palabra de Dios. Entonces, Esther la conocía. No fue por su belleza física, porque mira, Vasti físicamente, ¿cómo era? Era un bombón. A ver, digan todos bombón. Muchas gracias. Ustedes también. Vasti era un bombón, era una belleza, era una cosa hermosísima, pero nunca tuvo el favor del rey. Nunca tuvo el favor del rey. Esther era hermosa también, pero fue ella la que contó con el favor de Jerjes. No fue por su belleza física, ojo, fue por lo que Esther emanaba. Lo que emanaba, el aroma del mirto. Y ese aroma del mirto, entendámoslo como el espíritu y el corazón de Dios en la persona. Ese aroma que salía de ella era el espíritu y el corazón de Dios. Vamos a dar un paso hacia las profundidades, porque antes de ir más a fondo en esto que les acabo de decir, quiero guiarles a considerar lo siguiente, y yo creo que aquí hay dirección de Dios totalmente. Empecé hablando de aromas, de olores, pero así como hay olores agradables, hay olores horribles. Varias ocasiones, yo creo que les ha pasado a ustedes. El otro día iba manejando por una avenida, así como aquí, como Tlalpan, y de repente empecé a oler feo. No yo, me empezó a llegar un aroma feo. Y no veía bien, y de pronto algunos autos que venían delante de mí se empezaron a mover y veo el tráiler de basura. Y no es lo mismo el carrito que pasa al camión, al tráiler. Esa cosa va dejando una estela de olor delicioso, ¿cierto? ¿Cómo huele un camión de basura? Y fíjense que yo iba ahí manejando y no podía rebasar al camión, y tuve que ir ahí detrás del tráiler de basura durante un buen trecho. Y en ese momento experimento la voz de Dios que me dice: mira, así es como cuando tú vas tras tu pecado. Huele horrible, pero ahí vas detrás de él. Ay. Casi choco y doy un volantazo. Cuando Dios habla, de pronto habla así, directo y sin anestesia. Bueno, pues si un tráiler huele así, ¿a dónde va el tráiler? Imagínense, ¿no? Yo recuerdo que en algún tiempo, en mis primeros años en Cristo, íbamos a predicar el evangelio a una colonia que estaba a las faldas de los tiraderos de la salida a Puebla. Yo no sabía cómo la gente podía vivir ahí en esas condiciones tan insalubres, pero ahí vivían. Y ahí estuvimos yendo durante 2 años a predicarle a todas esas personas. Debe ser horrible, ¿no? Y hablando de olores feos, quiero compartirles, espero que a ustedes nunca les pase. Pero yo he estado en varias cárceles. Gracias a Dios nunca por alguna situación mala que yo haya hecho, por algún crimen o algún delito, pero nunca caer. Pero hay 2 cosas. Si alguien aquí ha ido, podrá comprender esto. Hay 2 cosas que impactan cuando uno entra a una cárcel.
Y creo que que los mayores impactos es visual y el olor, el aroma. Una de las cárceles que fui allá por una zona acá que se llama en México, bueno, ya es Estado de México, Lechería, por ahí, por esa zona, se llama Cuautitlán de Romero Rubio, una cosa así. Y era impresionante porque cuando ya entrabas, no todavía a la población, que sí son los patios, sino a una primera parte, era rejas completamente, y ahí había pues como cubículos donde tal vez tú pensarías que eran para algún perro, como si fueran una veterinaria, ¿no? Para algún animal que pudieran poner ahí. Y no, eran parte de los lugares de castigo donde ponían algunos presos. Entonces, lo primero que percibías era un olor, o sea, durísimo, ¿no? Impactante, muy diferente al de la basura, pero tal vez todavía más desagradable, ¿no? Feo, horrible. Y todo esto en esta semana me llevó a preguntarme, bueno, son lugares que huelen espantoso. Y sin embargo, hay gente viviendo ahí. Y la gente está ahí en esos lugares como el basurero, como una cárcel. Y entonces, de verdad, escuchaba la voz de Dios que me llevaba a preguntarme, ¿a qué olerá el infierno? ¿A qué olerá el infierno? Y me impresionó cuando en segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 15, la Reina Valera actualizada dice, fíjense, porque para Dios somos olor fragante de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Mira esto, dice, a los unos olor de muerte para muerte. Entonces, hay un olor de muerte. Por eso les decía al principio de ese mensaje que voltearan con la persona que estaba a un lado y le dijeran, oye, qué bien hueles. Porque ¿cómo estamos? Vivos. Y creo que tal vez todos aquí hemos olido el olor a muerte. Tal vez de un animal, de un cuerpo en descomposición. Yo no sé cuántos de ustedes hayan ido al CEMEFO, ahí donde están los cuerpos que les hacen las autopsias, pero aún afuera, a varias calles o alrededor de las cuadras, hay un olor terrible. Sé que me están siguiendo, no me pierdan el paso, por favor, porque la muerte tiene un olor. Ajá. Y ahora viene una verdad aterradora sobre el infierno. Sabemos que los que vamos a ir al cielo, que vamos a ir a la vida eterna con papá, vamos a resucitar, ¿cierto? Y sabemos que vamos a resucitar en otro cuerpo. Se nos va a dar un cuerpo nuevo para que viva para siempre. Pero mira lo siguiente, Juan capítulo 5, versículo 28. Ten en mente ese olor a muerte. Pecado, muerte, olor del infierno. Y dice Jesús, no se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, todavía aquí en la tierra, oirán su voz y saldrán, está hablando del fin de los tiempos, los que hicieron el bien, los que hicieron la voluntad de Dios, para resurrección de vida. Mira esta tremenda y terrible verdad. Pero los que practicaron el mal, vean cómo al final no importa tu profesión, ni los títulos que obtuviste, ni todo por lo que la gente va, no. ¿Hiciste la voluntad de Dios? Bien. No la hiciste, es práctica del mal. Y mira, los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Esto quiere decir
que todo ser humano, todos, van a resucitar. Y esto podría confundirnos porque entendemos que la resurrección es volver a vivir. Pero aquí dice, y es voz de Jesús, que aún los que no van a ir al cielo van a resucitar para condenación. ¿Por qué? Van a tener que cambiar de cuerpo, porque este cuerpo no sirve para la eternidad, ni para el que va a eternidad de vida, ni para el que va a eternidad de muerte. ¿Y por qué el que va al infierno, por qué el que va al lago de fuego necesita resucitar? Y aquí es donde viene lo aterrador, porque es un sufrimiento eterno. O sea, las personas que van a ir a la eternidad sin Cristo, al sufrimiento, al dolor, necesitan un cuerpo que pueda soportar el castigo por toda la eternidad sin que desaparezca. Un cuerpo que esté sufriendo todo el tiempo, por toda la eternidad. Yo esta mañana, mientras me bañaba, le decía a Dios, yo no me quiero ir al infierno. En los basureros la gente podrá acostumbrarse al mal olor. En las cárceles podrán acostumbrarse al mal olor. Pero en el infierno, donde toda la eternidad va a oler a putrefacción y donde el aroma va a ser de muerte eternamente y donde la gente va a oler su propia carne descomponiéndose eternamente. Este viernes estuvimos allá en Toluca con los pastores. Gracias por los que oraron, fue una reunión muy padre, fue nuestra primera reunión después de la pandemia. Y por alguna razón, la conversación empezó a girar en torno al infierno. Yo ya tenía hecho el mensaje. Y el pastor Luis Miguel nos compartía que hace poco llegó a su iglesia un sicario, familiar de una persona que iba a la iglesia, imagínense. La familiar no sabe nada de esta persona. Pero cuando pidió cita con el pastor Luis Miguel, fue con él y le dijo, pastor, yo quiero decirle que yo mato gente. Fui reclutado en la academia de policía, porque desde ahí el narcotráfico está ubicando a los próximos elementos. Buscan a los más, buscan a los que no le tienen miedo a nada. Y me reclutaron. Y después del primero que maté, ese me costó trabajo, ya después no he tenido ningún problema. Pero sucedió algo y me dieron por muerto. Y cuando estaba convaleciente, tuve un sueño. Le dijo el sicario. Dice, yo nunca le he tenido miedo absolutamente a nada. Llevo no sé cuántos muertos. Dice, pero soñé a Jesucristo. Y soñé que me hablaba, que se paraba frente a mí. Y cuando yo lo veía, se abre la tierra debajo de mí. Y empiezo a caer. Y ahí fue la primera vez en mi vida que sentí miedo, porque sabía que me estaba yendo al infierno. Y Jesucristo me está dando una oportunidad. Nos platicaba de un pastor en Guerrero que no solo se convirtió, sino hoy es pastor. Pero cuando no era pastor, él tiene una tía que es hechicera, que es bruja.
Y entonces la tía quiso jalárselo. Le decía a la tía, tú tienes algo especial, hay una luz especial en ti. Entonces lo quiso preparar para que también fuera brujo. Y le decía la tía, bruja, le decía, pero primero tenemos que apagar esa luz que hay en ti. Y le hacía repetir una serie de conjuros, de pactos, para apagar esa luz. Y entonces tiene una experiencia con Jesucristo. Y en testimonio de este pastor dice que lo lleva al infierno, Jesús. Y que ve unas celdas, y que en una de esas celdas ve a una mujer. Y la mujer grita de alegría, entre llanto, dolor y alegría. Y dice esa mujer gritando, yo sabía que ibas a tener misericordia de mí y que ibas a venir por mí, Jesús. Y el pastor cuenta que Jesús le dice, mira a esa mujer, cree que vengo por ella. Pero ella me conoció. Tuvo la palabra, mi palabra en sus manos. Pudo haber salido de ahí y me dijo, o sea, el pastor cuenta que decía, ¿sabes por qué? Que Jesús decía, ¿sabes por qué no me recibió? ¿Por qué no me eligió? Por el dinero que obtenía con la hechicería. No pudo desprenderse del dinero para cumplir mi voluntad. Cree que vengo por ella, pero no va a salir de acá. Yo no quiero ir al infierno. Yo no quiero ese olor en mi vida. Yo no quiero oler a pecado, ni quiero oler mi carne pudriéndose eternamente. No quiero esa eternidad, yo quiero la eternidad en los brazos de mi Padre. El aroma del mirto, como lo leímos en la profecía de Zacarías, no solo crece, sino perfuma las honduras más profundas de la vida, de la tierra. Aquí entro a lo más importante de este mensaje. Ese aroma del mirto produce cambios en la atmósfera y en las personas. Te lo voy a decir otra vez. El aroma del mirto produce cambios en la atmósfera, en las circunstancias y en las personas. Leímos una parte de segunda carta a los Corintios 2:15, pero ahora déjame resaltarte la primera parte. Vela conmigo y leamos, por favor. ¿Qué dice ahí? Porque en Dios, otra vez por favor, en Dios, ahí está, mira esa verdad. Somos olor fragante de Cristo. O hueles a muerte, o hueles a Cristo. Y los que estamos en Cristo, ¿cómo es nuestro olor? Fragante. Fragante. ¿Ven por qué les pedí al principio? Qué hermoso hueles. Porque si tú estás en Cristo, tu olor es
fragante, fragante. Hace ya una buena cantidad de años, como sucede, normalmente yo siempre voy a estar gustoso. Por cierto, por favor, nunca me digan, pastor, qué pena molestarlo con mis cosas. No me digan eso, porque para eso estoy. Hoy, pastor, que quisiera que fueras a orar por tal, hasta no sé, lechería que acabo de decir. No sé dónde es, pero vamos. Nada más es cosa de que nos pongamos de acuerdo, pero vamos. ¿Por qué? Una vez me pidieron ir a orar por una persona, por el papá de una persona que estaba en la iglesia en Río. Y estaba ya desahuciado, a punto de morir, totalmente inconsciente, un hombre de más de 90 años. Y los últimos días había estado en el hospital en extremo agresivo. Ofendía a todos, les decía de su mamá, de su papá, de todo. Y pedía una pistola para matarse. O sea, la amargura a todo lo que daba. La agresión a todo lo que daba. Y fui a orar, en ese momento no había pandemia, fue hace ya varios años, y me permiten entrar en horarios no de visita, y lo veo. Y como he visto a muchas otras personas ahí en la cama del hospital, conectado, este hombre a los cables, a los aparatos, totalmente inconsciente. Empecé a orar por él, y como también había sucedido en algunos otros momentos, los aparatos empezaron a volver locos, empezaron a sonar, él se empezó así como a sacudir, entraron las enfermeras, no me sacaron, gracias a Dios, yo seguía orando, ahí checándole los niveles, total que de pronto se empezó a calmar. Habré estado yo creo que unos 20 minutos orando por esa persona, por ese hombre. Me fui. Y al día siguiente, las personas que iban a la iglesia me llaman y me dicen, pastor, ¿qué hizo? Yo pues oré, pero no hizo otra cosa, como qué o qué. Le puso aceite o al enfermo o algo, ¿qué? Digo, no tenía. El único aceite que tenía la tenía aquí en la lonja porque ya me la había comido, pero fuera de eso, no. ¿Pero qué pasó? Es que fueron mis hermanas, después de que usted salió, y nos estaban echando bronca. ¿Pero de qué? No cristianas. De que ¿por qué habíamos lavado el cuarto? ¿Y que con qué lo habíamos hecho? ¿Yo lavado? Sí, que lo habían limpiado o que habían hecho porque olía a flores. Pues, hermanita, te lo prometo que ni maestro limpio llevaba, o sea, lo único que hice fue orar. Es que mis hermanas estaban impresionadas con el olor a flores que había ahí en esa habitación. Pero eso no fue todo. Por la noche mi papá se despertó y todos estábamos así, no vaya a querernos aventar de cosas. Se despertó, nos llamó y nos empezó a hablar como nunca antes, a cada una por nuestro nombre, y nos dijo, ayer estuvo Jesús en esta habitación y me dijo, tú no te vas a morir cuando tú quieras, te vas a morir cuando yo te diga. Y estuvo aquí y me abrazó y todo cambió. Les voy a pedir por favor que me traigan de comer. Tengo hambre. Quiero comer. Estuvo unos días con las hijas, no lo creían. Estuvo maravillosamente bien y después de una semana murió, dando testimonio de Cristo en su vida. Estaba inconsciente cuando yo fui a orar por él. Estaba inconsciente. El aroma de mirto
cambia la atmósfera, cambia a las personas. Por eso, aunque Vasti era hermosa, perdónenme, pero no pasó de ser una flor decorativa, valiente, que abrió la puerta para el plan de Dios. Pero Esther era un mirto que floreció en las honduras más profundas de la historia, de su propia historia, de la historia del pueblo de Dios. Y su perfume, el perfume de Esther, de su persona, el Espíritu de Dios, el corazón de Dios en ella, comenzó a cambiar el ambiente. Mira, Esther 2:18. Hizo luego el rey un gran banquete. Cómo le gustaban los banquetes a este rey. A todos sus príncipes y siervos. Pero mira, el banquete de Esther. Oye, espérate. Y disminuyó tributos a las provincias e hizo mercedes conforme a la generosidad real. ¿Ves? Este es el poder del mirto. Este es el favor de Dios, el que tú y yo anhelamos. Dios no quiere cambiar tus circunstancias porque quiere cambiarte a ti para que a través de ti cambien las circunstancias de tu casa, de tu matrimonio, de tu trabajo, de tu negocio, de tu familia y de tu país. Este banquete era totalmente distinto a los anteriores. Los otros fueron de despilfarro y libertinaje, de desenfreno y de inmoralidad, motivado por el orgullo y la vanagloria del rey. Este ni siquiera fue el banquete del rey. O sea, él lo organizó, pero ¿cómo se le llamó? El banquete de... ¿Esther le dijo que hiciera un banquete? No. ¿Esther le dijo que disminuyera los impuestos? ¿Esther le dijo que favoreciera a toda la nación? Díganlo. Para que les quede bien clara la historia. Entonces, ¿por qué lo hizo el rey? Porque el aroma del mirto produce cambios en la atmósfera y en las personas. El propósito del banquete de Esther, organizado por el rey, fue para bendecir a la nación. ¿Te gusta la fiesta? A mí también. Pero no podemos vivir de fiesta. Lo que tú y yo necesitamos es que baje la inflación. Ya está más del 8% en general. En los alimentos básicos llega a estar hasta más del 16%. Eso quiere decir que si tú pagas renta el próximo año vas a pagar 8, 9 o 10% más de lo que pagas hoy, solamente en tu renta. Tú necesitas que bajen la gasolina, que bajen los productos, los precios de los productos. Tú necesitas que no haya intereses que te carcoman. No necesitamos andar de alguien que nos organice las fiestas, ni andarnos evadiendo de la realidad en fiestas. Vemos nuestra realidad, la que vemos día a día, en el alza de precios. Todo sube menos tu salario. Lo vemos en la inseguridad. Cada día el círculo se va haciendo más corto y va llegando a nosotros. Lo vemos en la educación, en las escuelas cada vez más torcida y paupérrima. Y lo vemos en los gobernantes cada vez más corruptos y cínicos. Pero así como Dios comenzó a encender ese pábilo que ya estaba humeando y tomó a una mujer con un pasado trágico para cuidar y bendecir a su pueblo, así Dios lo va a hacer una y otra y otra y otra vez, y lo va a hacer contigo. Tú eres el mirto de tu tiempo.
tú eres el mirto de tu tiempo. Tú eres el aroma de Cristo que transforma las circunstancias, que cambia las atmósferas y a las personas. Yo creo que muchos de ustedes han estado en esas conversaciones sobre el infierno como la que tuvimos hace rato. Han puesto una película de miedo, de terror. ¿Cómo se siente el ambiente? Cambia, ¿no es cierto? Porque no se trata de valientes machos. ¡Ay, a mí no me da miedo! No. Se trata de que una de esas cosas abre la puerta para la actividad espiritual maligna y la sientes o no. De la misma manera, el aroma del mirto cambia la atmósfera, transforma la atmósfera y a las personas. ¿Y quién es ese mirto? Eso quiere decir que a donde tú llegues, la atmósfera cambia. A donde tú llegas, de pronto sin saber por qué la gente va a empezar a decir, ay, como que me dan ganas de bendecir a todos. Sobre todo los que están en capacidad de hacerlo. Porque mira, creo que Dios me ha dirigido a profundizar rápidamente en un punto que mencioné la semana anterior. Te repito, aunque tu pasado remoto o reciente haya sido escaso, trágico, carente, o todo lo malo que haya podido haber sido, eso no determina ni tu presente, ni que fracases en el presente, ni que fracases o tengas maldición en el futuro. Si puedes creer, dijo Jesucristo, eso es todo lo que necesitamos. Verás la gloria de Dios. Nosotros de pronto vemos a una Esther encendida con el favor de Dios, crecida por el favor de Dios, bendiciendo a otros a causa del favor de Dios. Quiero que lo entiendas. Ella no estaba, nunca estuvo con la mano estirada a ver qué le daban. Ella estuvo con la mano estirada dando a todos los demás. Pero ¿cómo fue que una niña con todo en contra, llegó a este nivel de capacidad y de poder? Todo comenzó con un recuerdo donde ella no figuraba. Un día, una noche, una madrugada, el poderoso Asuero se acuerda de Vasti. Y ese recuerdo detona la cadena de sucesos que nos llevan a ver a Esther así. ¿De dónde vino ese recuerdo? De la providencia de Dios. Entonces, mira, a veces, o la mayoría de las veces, queremos o esperamos que Dios nos bendiga de esta manera, de esta otra manera, y casi siempre es cambiando nuestras circunstancias. Que la deuda se cancele de una, que la enfermedad desaparezca en un segundo, que el negocio prospere de la noche a la mañana, y claro que Dios puede hacer eso, y si Él quiere lo va a hacer. Pero la mayoría de las veces Dios comienza un milagro con algo tan pequeño como un pensamiento. ¿Alguna vez han pensado mal de ti? Empezó con un pensamiento. Pero lo que Dios te dice es, no dudes. Que algún poderoso en el mundo, alguien con alguna capacidad, con una posición de influencia, y aunque no lo conozca, ese hombre o mujer, aun si resiste a Dios, aun si dice abiertamente no creer en Él, no dudes que en este mismo instante está surgiendo en esa persona un pensamiento, un recuerdo, entre comillas, de la nada, que la va a llevar a ti. Y no dudes que pudiera ser en este mismo momento, mientras tú estás atento a la palabra,
la providencia de Dios, Dios está produciendo en aquella persona un pensamiento donde ni siquiera figuras tú, pero que lo va a llevar a ti. ¿Para qué? Para levantarte, para bendecirte y para que tú bendigas a muchos. ¿Qué tienes que hacer tú? Recibir su palabra, atarla a tu cuello, escribirla en la tabla de su corazón, de tu corazón, para que tengas la gracia y el favor delante de Dios y que sea Dios quien te recomiende con esas personas y digan, mira, te presento a Cande, te presento a César, te presento a Alma, te presento a Yuri. Ella es mi hija, es mi hijo y me siento orgulloso de ella. Y te ordeno que le des el mejor lugar para que continúen mis planes a través de él, a través de ella. Mira que no dice por ningún lado que debes de tener una conducta intachable, que nunca falles. Lo que dice es que ates su verdad a tu cuello, que la escribas en tu corazón. No dice que tu testimonio dependa de ti, dice que dejes que Él lo produzca por medio de su palabra. Es así como vas a ser un mirto. Es así como vas a crecer en las profundidades más profundas y es así como vas a perfumar el lugar a donde vayas, aun si es un pecero o el Metro Pino Suárez a las 3 de la tarde, vas a entrar tú y van a empezar, ay, ¿quién está echando perfume aquí? ¿No lo creen? O sea, ayer te rechinaba la bisagra, hoy hueles a mirto perfumado. Ayer olor a muerte, ayer olor a pecado, hoy un perfume maravilloso que perfuma donde estés, cambia las circunstancias y cambia a las personas. Antes de que se me duerman, por favor. Dios nos está llevando a un terreno que no sé cuántos de ustedes han experimentado en su vida como cristianos. Es el terreno de lo sobrenatural, donde vivimos experimentando cosas imposibles por la fe, fuera de lógica, fuera de razonamiento. ¿Entramos o no? Fe en su palabra. Fe en su palabra. Fe en su palabra. Ustedes han visto en esas tiendas que les llaman departamentales, que entran y muchas veces en esas tiendas departamentales lo primero que está es el área de perfumería. ¿Sí lo han visto o no? Y hay varias personas dando unos papelitos y te dicen, mire este perfume y mire este perfume. Y todo ahí huele maravilloso. Y te dan una muestra. Yo quisiera darle eso al mundo. Yo quisiera darle eso a tu matrimonio. Yo quisiera darle eso a tu familia, a tu esposo, a tu hija, a tu vecino. Yo quisiera
entregarte a ti con el perfume de Cristo. Y que para donde vayas, perfumes. Y que donde perfumes, cambie el ambiente. Y que donde cambie el ambiente, también cambien las personas. Para bendición tuya y del lugar donde Dios nos ha puesto a vivir. Eres el perfume de Cristo. Eres el perfume de Cristo. Así que les voy a pedir que se queden así sentaditos. Y mientras Andy y esta vitrina de perfumes carísimos nos bendicen, déjame paso rápido y te entrego al mundo como una prueba del perfume de Cristo. Amén. Cierra tus ojos, por favor.